Me confirman, por favor, si aparece el mensaje de que estamos grabando. Sí, perfecto, María Eugenia. Gracias. Muy bien, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión de la Cátedra Nómada. Hoy tenemos una conferencia muy bonita que se llama La tecnología y su influencia en la música. Nos acompaña Juan Felipe Bedoya John. Juan Felipe Bedoya John es músico, es músico y compositor de la Universidad Javeriana, con experiencia en producción, arte sonoro y diseño de sonido. Fusiona lo eléctrico y lo acústico y explora emociones alrededor del sonido. Es una persona que, inicialmente era un artista clásico de piano, pero en el transcurso de su carrera fue cambiando entonces sus intereses y ahora trabaja entonces electrónica, trabaja, no sé cómo llamarle esos elementos que no necesariamente son software o hardware comunes de los que conocemos, sino que son elementos adicionales que sirven para la composición. Ha trabajado en diferentes proyectos, en especial haciendo música para películas en Argentina, en Colombia, creo que en otros países. Ha tenido también su grupo de música y es un compositor principalmente para ambient y para películas de diferentes géneros. Entonces le doy la bienvenida a Juan Felipe. Juan Felipe, muchas gracias. ¿Me escuchas? Hola, sí, sí, te escucho. ¿Cómo están todos y todas? Muy bien. Juan Felipe hoy nos va a hacer un recorrido por la evolución de la música, pero la música relacionada con la tecnología, cómo la tecnología ha ido influyendo en la música y la música en la tecnología. Entonces nos va a hacer un interesante recorrido histórico alrededor de la evolución de la música y al final cómo utilizar la tecnología para hacer música de muy alto nivel pues muy profesional. Juan Felipe, muchas gracias. Estamos muy agradecidos que estés aquí y bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, ingeniero. Sí, como gracias por la presentación. Como les contaba el señor Dago, soy compositor para cine y medios audiovisuales, soy maestro en música, pero realmente mis intereses desde siempre se han ido hacia lo interdisciplinar. Ah, bueno, esta presentación, más allá de hacer como un recorrido histórico o como de yo enseñarles particularmente como algo en particular es las herramientas que yo uso, al ser esto pues algo más de divulgación, yo esperaba como que simplemente esto sirviera de un como de detonante creativo para todos ustedes. Eh, Sé que muchos son de diferentes áreas del conocimiento, no sé si de pronto hayan músicos en la audiencia, que creo que la mayoría son creo que ingenieros también. Pero la música es un arte muy noble que nos detona a todos, ¿no? Entonces espero que pues esto les pueda ser de utilidad. Les voy a compartir acá mi pantalla. Están viendo PowerPoint, ¿sí? Sí, Sí, perfecto. Sí, bueno, no lo voy a poner completa porque voy a estar general como que pasándome entre pantallas. Voy a mostrar diferentes programas, así que voy a como compartir toda mi pantalla en general. Eh, Bueno, todo este interés comienza, como muchas cosas comienzan en la música, este interés por la tecnología realmente comienza por Bach. Pues si ustedes alguna vez han tenido como la oportunidad de tocar un instrumento o de estudiar algo de teoría musical, saben que todo empieza por Bach de alguna u otra manera. Eh, bueno, tenemos que recalcar que, como que dejando claro que es la labor de composición, está como esta figura súper romántica del compositor, que el compositor es el que se pone a ver la luna y se inspira y hace una gran canción. Realmente en la época de Bach, el Renacimiento, el Barroco, no, la visión del compositor era totalmente diferente. El compositor era más cercano a lo que hoy podría ser, por ejemplo, un chef. Eh, Antes de que pudiéramos reproducir música en Spotify, en discos, en CDs,
Uno necesitaba escuchar la música en vivo, así que los mecenas, los lords, los reyes, las iglesias necesitaban alguien que estuviera constantemente componiendo música a partir de ciertos pues, paradigmas. Em, Todo esto va a que Bach necesitaba componer mucho. Todos los días necesitaba componer cosas. Imagínense tener que componer una misa cada semana. eh, es una ardua tarea. Así que Bach genera estructuras de pensamiento, genera, de alguna otra manera, genera algoritmos con reglas, con un diseño de su sonido que él simplemente tiene que seguir esas reglas para componer cada día un coral. Les quería mostrar esto bastante rápido. No se asusten pues, por la notación musical, es lo de menos. Déjame ver acá. Me está dejando pegar. ¿Me confirman, por favor, si escuchan? Vamos a escuchar un coral. Ah, Aquí deberían escuchar. todavía no he comenzado. Sí, no he comenzado. No, no se escucha. No, ay, perdón. Compártelo o está muy bajito, creo, el sonido. Está muy bajito. A ver, dame un momento, por favor. Ahí ya. Ahí ya. ¿Me escuchan bien, no? Bueno, Bach tenía que componer uno de estos diario prácticamente, más de uno. Imagínense, en esa época no existía el computador, nomás escribir la partitura es una odisea, escribir la mano, las partes para cada uno de los músicos, etcétera. Pero ya a partir de aquí se empiezan a ver ciertos algoritmos, ciertas reglas que se van a mantener a lo largo de todo su estilo, a lo largo de toda su vida. Bach realmente es un compositor bastante estructurado. En ese orden de ideas, la composición no solamente es mucho más cercana a la arquitectura también. La arquitectura es eso, crear estructuras que pueden generar pues, edificios, pensamientos. Bach fue el arquitecto de todo lo que es la armonía occidental a partir de ahí. Es impresionante. Digamos, aquí no se asusten por la partitura. No sé si en mi puntero. eh, pero, por ejemplo, ya podemos ver cosas muy simples. Por ejemplo, esta es la nota más alta y es la que dice Cristo. Y la que dice noche es la más baja. Si vemos otro, podemos ver cosas como similares. Siempre que se dice Cristo, siempre que se dice Dios es la nota más alta. Ese tipo de reglas pues ya empiezan a permear estructuras de pensamiento en la música. También, esto es una figura muy importante, no sé si alguno lo ubique, Martín Lutero. Estas dos personas son contemporáneas. Martín Lutero pues inicia pues como que la revolución protestante que en su momento en el medioevo, la Biblia, al igual que el canto, estaba reservado solamente para los monjes y para como que los intelectuales, pues porque se consideraba que era algo con tanto poder que era mejor dárselo permeado a las personas. Martín Lutero, como ustedes sabrán, traduce la Biblia a una lengua vernácula, en este caso pues al alemán, y se las da a las personas. Así que la persona del común puede empezar a leer la Biblia desde desde su propio acercamiento. Lo mismo hace con el canto. El canto, antes cuando uno iba a misa, solamente podían cantar los monjes. Eh, en la iglesia protestante es todo lo contrario. Se debe componer para que la persona del común pueda cantar. Entonces, en estos corales que les mostré, también hay muchas reglas a partir de eso, de que debe ser fácil de cantar. Entonces, a pesar de que uno de pronto no sepa leer muy bien la partitura, o no sea pues, un músico per se, es fácil de cantar porque no tiene muchos saltos, muchas como
en armonías, disonancias. Bueno, hacemos un gran salto al siglo XIX. En 1857 se inventa el fonautógrafo y en 1880 se inventa el fonógrafo. El fonógrafo es el que se utiliza para reproducir el sonido y el fonautógrafo, este de acá, es el que se utiliza para grabar el sonido. No sé pues, si lo notaron, pero el fonautógrafo, el que graba el sonido, se inventó 30, casi 30 años antes que que el fonógrafo. Así que las primeras grabaciones se demoraron unos 30 años en poder reproducirse por primera vez. Es un dato muy curioso ahí. Pero bueno, este tipo de reproducciones, poder grabar el sonido, eso había sido un interés desde la antigüedad y esto cambia toda la percepción que tenemos sobre la música y sobre el sonido en general. El sonido al final del día es aire, es algo intangible, es algo que no podemos tocar, pero a partir de la grabación, al poder ya nuestra percepción cambia, ya que podemos agarrar el disco, podemos agarrar la cinta. eh, entonces esto es un salto bastante grande en nuestra percepción de la música. Ya se puede tocar con las manos. Mm, Hago también un salto ya al siglo XX. Aquí les muestro pues como un referente que yo tengo de inicio del siglo XX, que es el futurismo. El inicio del siglo XX pues estuvo repleto de muchas vanguardias artísticas, musicales, de pensamiento, y una de estas es el futurismo. Esta se da en Italia en 1911, que pues si nos ponemos en un contexto histórico, estábamos en la Primera Guerra Mundial y estábamos en pleno auge del fascismo en Italia. Eh, el fascismo tenía algo en sus inicios y es que tenían un culto por la máquina. Está la época donde la industrialización empieza a tomar fuerza. Y estos artistas empiezan a ver la belleza en la máquina. Entonces, pues aquí hay unas pinturas que me parecen súper chéveres. Les encantaba dibujar bicicletas y motos. Por alguna razón es como, así como en el Renacimiento dibujaban musas, los futuristas cambian las musas por las motos, por los carros, las bicicletas. Ven belleza en eso y me gusta mucho estas pinturas que puse aquí que tienen movimiento. Mm, También hay un culto en ese movimiento que tiene la edad moderna de las fábricas, de ruido. Acá hay un pequeño poemita que puse de este mismo movimiento. Lo voy a leer así rápidamente. Sin ningún reposo, soltad los frenos, que no podéis, rompedlos pronto, que el pulso del motor centuplique su impulso. ¡Hurra! No más contacto con nuestra tierra inmunda. Por fin me aparto de ella y vuelvo serenamente, por la escintilante plenitud de los astros. Sí. Siento que este poema en particular lo puse porque habla muy directamente de las búsquedas artísticas que tenían ellos. Están comparando los astros, hay una metáfora muy bonito, un símil muy bonito entre los astros y el motor. Eh, Eso es súper interesante. Por otro lado, tenemos esto. Esto ya es en España, un poco más adelante. En España también teníamos una ola del fascismo que era con Franco. Y Franco, en ese culto a la tecnología, también hay un culto hacia las bombas, ah, hacia la tecnología bélica, lastimosamente. Entonces esta es como la otra perspectiva de todos esos movimientos que estaban surgiendo a inicio del siglo XX. No, esta pintura, no sé pues si la ubiquen, es muy famosa, es el Guernica de Picasso. Guernica es un pueblo que queda en el norte de España, en lo que hoy llamamos País Vasco, y como ustedes sabrán, siempre ha tenido su historia revolucionaria, no se consideran españoles, siempre se han querido como independizar, y Franco en su auge bélico los bombardea para probar bombas que luego se utilizarían en la Segunda Guerra Mundial también. Y es muy interesante de esta pintura que la bomba es la bombilla. Aquí ese invento revolucionario que nos iluminó las noches, en esta pintura nos trae oscuridad.
Entonces, esto es como la otra perspectiva de lo que podía ser la tecnología a los ojos de alguien en el siglo XX. Para Picasso, el avance tecnológico solo significó destrucción. Esta pintura está en blanco y negro, como una especie de censura, porque si estuviera color sería totalmente roja. O sea, aquí se pueden ver personas mutiladas. Por ejemplo, aquí, esta parte de aquí me parece súper potente. Es una pietad, básicamente es una representación de la Virgen con Jesús en brazos ya muerto, ya crucificado. Y sí, es una pintura muy, muy sangrienta. Mm, de hecho, bueno, creo que la mayoría de asistentes aquí están en Medellín, pero pues en Bogotá está el Parque Guernica y que tiene una réplica 1 a 1 por si alguna vez pues quieren la quieren verla y no están pues en España. Eh, bueno, volvemos a los futuristas. Aquí en esta exploración plástica del sonido que a mí me fascina tanto y que pues me abrió mi exploración, está esta obra que yo considero una de las primeras obras como de arte sonoro per se, porque lleva precisamente el sonido de lo abstracto a lo plástico. Ya tenemos aquí una pequeña escultura que podemos no solamente ver, sino escuchar. Ellos dejaron los planos, esta gente tenía un interés muy sensible como a la ingeniería civil en general, y entonces dejan los planos, uno podría ponerse la meta de replicar esta obra, y aquí están unas fotos de esta obra. Si quieren, escuchémosla, que es lo más importante acá. Bueno, yo siempre hago el chiste. Yo en Bogotá vivo en la carrera séptima, que es como no sé cuál sería el equivalente en Medellín, pero es como la vía más importante, donde pasan todos los buses, tractomulas, toda la bulla, y suena exactamente igual. Eh, entonces, como que, pues me parece muy chistoso, pero ellos veían belleza en esto. Creo que al inicio del siglo XX uno podía estar un poquito más emocionado con este tipo de avances, con escuchar el ruido de un carro, con escuchar el ruido de una máquina. Mm, También, ya poco a poco con los avances tecnológicos, empiezan a aparecer los primeros instrumentos electrónicos. Aparece este que me encanta, se llama el Theremin, no sé si lo conocen, pero es básicamente un instrumento alienígena. Escuchémoslo un poco. Bueno, a mí esto me parece espectacular. Lo que más llama la atención es que no es un instrumento que se toque como táctilmente, sino que es como
con ondas electromagnéticas. Y bueno, no sé si aquí hay ingenieros electrónicos, de más que sí, y luego igual una bobada. Pero al final del día es un procedimiento bastante simple, solamente se está cerrando y abriendo un circuito con ondas electromagnéticas. Si quieres, hablando del tema, em, esto funciona a partir de osciladores. Vamos aquí, osciladores. Mm, un oscilador puede ser, por ejemplo, un péndulo. Un péndulo genera energía a partir que pasa. Y si tú oscilas muy, muy, muy rápido el péndulo, va a generar sonido. Entonces, realmente es un proceso bastante simple en la electrónica. Por ejemplo, hay este experimento que me encanta, se llama el oscilador victoriano. Se llama victoriano porque realmente es muy, muy primitivo. A ver acá. Es una batería, una fuente de energía. Se conecta un cable por un lado y otro cable por otro lado estos son monedas. Y luego esas monedas que están cargadas con la energía de la pila se unen, en este caso por algo de metal. Él está usando un tornillo y empieza a oscilar tan rápido que empieza a generar sonido. Esta es ya un poco más grueso, con un tornillo en medio. No, Acá el chico está poniendo una caja de resonancia. Pero este es el principio como activo de los instrumentos electrónicos. Es bastante simple y creo que eso me parece bastante emocionante, que estos instrumentos como tan alienígenas al final del día pues solo sean como cables de cobre. Eh, Está este otro de acá, que también, este es como el otro instrumento electrónico, el Ondas Martenot, que es de un procedimiento muy similar al Termin. Noten que suena muy, muy similar. Sí. Eh, ya esto empieza a generarnos como bastantes ideas y a cambiarnos pues perspectivas de las que teníamos anteriormente con instrumentos totalmente acústicos. Creo que esto abre todo un mundo de posibilidades. La energía abrió mucho, ¿no? Están viendo mi pantalla, ¿sí? Sí. Ah, bueno, dato curioso, si un día vienen a Bogotá o si están en Bogotá, hay un Into Narumori, acá en Bogotá, en el centro. Y pues bueno, como que lo montaron, pero realmente como que nunca sonó. Se suponía que este iba como a amplificar, está como en pleno centro, iba a amplificar como los sonidos de los pájaros, algo por el estilo, pero creo que es como una especie de elefante blanco, creo que realmente nunca sonó bien, pero dato curioso, ahí está. Bueno, ya vamos un poquito más adelante en el siglo y empiezan a aparecer como lo que yo considero que son como las dos vertientes de lo que yo hago, que es como el diseño de sonido. Una, que es la cinta magnetofónica, y otra es lo que les hablaba, los osciladores, que pueden generar, en este caso, una onda sinusoidal. Ya voy más cercano a ello. Si quieren, a partir de aquí, confírmenme por favor si ven el programa. Voy a parar de compartir. Un momento. Ok. Aquí deberían estar viendo mis manos.
Eh, una cinta, como cualquier otra, esto fue un invento pues revolucionario. No sé si alguna, pues me imagino que muchos aquí ya pues conocerán cómo funciona una cinta. Eh, la cinta tiene algo muy chévere y es que uno la puede manipular. Aquí, por ejemplo, estoy abriendo esta cinta y la estoy manipulando. Y yo podría, si yo aquí tengo una grabación, yo podría cortarla y pegarla acá y hacer ediciones. Grabar en cinta permitió que pudiéramos hacer ediciones. También no sé si alguna vez tuvo un Walkman donde se pudiera reproducir como lento la cinta. Eh, Ustedes saben que si se reproducía lento sonaba como más grave. Eh, Esto también es un gran invento que genera como otro tipo de dinámicas en lo que es la composición. Si quieren, vamos a algo mucho más práctico y les comparto este programa. Ustedes van a escuchar, no lo van a escuchar muy bien. Como compartir estos programas de audio siempre da muchos problemas, como con los drivers y este tipo de cosas. O sea, entonces están escuchando como ah, los parlantes al micrófono de mi computador. Entonces no se escucha particularmente bien. Mm, Aquí este programa se llama, luego entramos más, ahondamos un poco más en esto, se llama Digital Audio Workstation. Esto básicamente está emulando una cinta magnetofónica como la que les mostré anteriormente. Y aquí se ve la forma de onda, ¿no? En este caso tengo como una voz de una chica. No sé si la estén escuchando. No sé si me puedan confirmar en el chat si están escuchando esto. Sí, sí se Sí, sí se escucha. escucha. Vale, perfecto. Eh, Ahora vamos a simular el proceso que yo les contaba de reproducirlo más lento. Suena paso de chica a ballena un poco. No solamente eso, si quieren podemos reproducirlo un poco más rápido. Ok, empieza a sonar ya súper agudo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, eh, si yo agarro esta grabación y corto un pedazo, por ejemplo, este pedazo, y lo pongo acá, y lo pongo de paso al revés, y luego pongo este rápido. Bueno, ya esto abre mucho las posibilidades. Eh, Disculpa, en un momento estamos validando qué pasó. Hola, Listo, ya. estaba como, iba a cambiar la cámara y colgué. Pero bueno, la tecnología, creo que volvemos como a lo mismo de lo que hablábamos, del futurismo versus el cubismo, la percepción que tenemos como de la tecnología. Por un lado es esto que nos libera y por otro lado es esto tan difícil que hay veces nos hace este tipo como de triquiñuelas, ¿no? Eh, este versus esta. Dale, Pero era que bueno, alguien tenía un micrófono apagado, encendido, perdón, pero ya se los apagué. vale, no pasa nada. Yo lo que les estaba mostrando es que esto que yo hice en el programa, en este programa de acá, en un segundo, imagínense ustedes tener que agarrar la cinta magnetofónica, cortarla con cinta de pegante y a prueba de error hacer una edición de algo que valiera la pena. Eso era muy difícil pues, antes de este tipo de programas. También
volviendo, volviendo aquí al oscilador, si quieren les muestro un poquito más a detalle cómo funciona. Aquí tengo otro instrumento, confírmenme si lo escuchan. ¿Lo escuchan? No, Es como un pitico. A ver. Déjame que ya sé qué pasó. ¿Lo escuchan? Ahí. yo no lo escucho. No sé si los compañeros por el chat nos confirman, por favor. Ok, ok. A ver. ¿Ahí escuchan algo, perdón? Ok, ok. Bueno, menos, por lo menos tenemos como esta representación visual de lo que está pasando. Eh, Déjame ver rápido a ver si lo soluciono acá. Eh, ¿Ahí escuchan, perdón? Se escucha, pero muy bajito. A ver. Ok. Bueno, bueno, se medio escucha, pero básicamente quería mostrar que es un procedimiento muy, muy simple. Esto que está sonando acá es un La. Básicamente es una oscilación de un oscilador, como este de acá, a 440 hercios. Si tú lo pones a oscilar a 440 hercios, vas a recibir una onda sinusoidal y así suena. Vean algo muy interesante, por ejemplo, la voz de la chica. Acá. Vean acá en el ecualizador lo complejo que es la voz humana, como tiene todas estas... Es como una forma de onda mucho más interesante. Mientras que la forma de sinusoidal es la más simple posible. Mm, Esto es muy chévere que sea así de simple, porque a partir de sumar ondas sinusoidales, puedo crear, puedo diseñar sonidos. Y esto fue algo pues bastante revolucionario porque a partir de simplemente sumar estas ondas sinusoidales, puedo crear otros sonidos. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de un sonido que hice de un vibráfono. Deberían escuchar un poco pasito, pero deberían escuchar. Ok. Sí, Tim está un poquito de problemas con los programas de audio, es una lástima, pero bueno, espero que medio se entienda lo que estoy diciendo. Eh, También, por ejemplo, a partir de sumar ondas sinusoidales hice como, eh, s- por ejemplo, aquí hice una flauta. Pues, mm, sí. Em, Esto también como que es bastante en la composición, por ejemplo, para cine y medios audiovisuales.
Esto es bastante también útil porque como que ya no hay necesidad de tener una orquesta entera para, como para grabarla. Ahora podemos diseñar los sonidos a partir de procesos como este. De hecho, ahorita pues hay procesos mucho más complejos, pero a partir de procesos como este, uno ya puede crear una flauta, eh, una batería, sin necesidad de contratar a un baterista, un flautista, la grabación. Así que es mucho, pues mucho más barato. Bueno, em, vamos un poquito como más adelante. Ya estamos como ya llegando a los años 80, finales de los 80, comienzos de los 70. Está este grupo que es de Alemania. Ah, bueno, mentiras. Primero quería mostrarles esta pieza. Esta sí la van a poder escuchar porque viene de YouTube. Ujú. Me les comparto de nuevo. Esta pieza me parece muy chévere, fue una de las primeras piezas totalmente electrónicas de la música, es de un compositor alemán que se llama Stockhausen. Bueno, fuimos de Italia con el futurismo a Alemania, ya con la música electrónica per se. Yo creo que que el auge de la música electrónica se haya dado en Alemania es algo natural de la lengua. Yo no hablo alemán, pero pues si alguna vez has escuchado el alemán, tiene como estas sonoridades de ik, ch, bin, bin, como ese tipo de cosas, que de hecho pues son muy similares a la naturaleza de la música electrónica, como al sonido de la corriente, del voltaje, de los errores. Y creo que por eso mismo como que los alemanes son los que siempre han estado en la vanguardia en este tipo de cosas. Esta pieza de Stockhausen pues es muy chévere porque precisamente muestra lo que les contaba. Tiene tantos procesos de onda sinusoidal como procesos con cinta. La pieza se llama Traduce como cantar de niños. Básicamente él agarró, grabó una cinta magnetofónica, un coro de niños, e hizo lo que yo les contaba de agarrar el cassette, cortar la cinta, pegarla, todo súper artesanal al final del día. Mm, también, ¿qué más tengo acá? Ese ejemplo me parece muy chévere. También, si están escuchando con audífonos, pueden notar que es estéreo, se escuchan como cantos en la derecha y cantos en el audífono izquierdo. Eso también fue súper revolucionario porque ya no todo se escucha en un solo plano, sino que ya se empieza a abrir a dos planos y ya tú te empiezas a ubicar espacialmente en el sonido. También abre mucho las posibilidades pues, de composición. Cuando ustedes escuchan una película, eso pasa como que si pasa no sé, una película de acción y pasa un golpe, una bala a tu lado derecho, se va a escuchar por el lado derecho. Y esta fue la primera pieza con ese tipo de tecnología estéreo también. Es súper revolucionaria para la época. Aquí también tenemos... Ah, bueno, sí, no podían faltar los Beatles. Los Beatles como que creo que eran muy hábiles en agarrar todas estas tecnologías y utilizarlas para algo que pues resonara más con la persona del común, con la música pop, con la música pop. Eh, Creo que es el final. El final tiene estas cosas muy Stockhausen, estas cintas reproducidas al revés.
Ahí está. Súper locos ellos, como siempre. También ya hablando como ya de música pop, como de música que ya pues es más accesible para nosotros, está este grupo Kraftwerk, estos también son alemanes. Bueno, otra cosa que cabe resaltar de la geografía de los alemanes y de Europa en general, este compositor, el que les mostré anteriormente, Stockhausen, es de la Alemania, de lo que era la Alemania oriental, la Alemania soviética. Entonces, precisamente como tiene esta cosa muy de los soviéticos, como de la exploración por la experimentación, mientras que Kraftwerk es del lado occidental de Alemania, el lado capitalista. Entonces, por este lado, ellos democratizan este tipo de tecnologías y lo llevan también a la música pop. También en los años 70, 80 se crea este instrumento, el Mini Moog. Antes existía el Moog y existían sintetizadores que funcionan, como les mostré, a partir de las ondas sinusoidales, pero eran cosas gigantescas, carísimas, que solamente podían tener ciertas facultades de ingeniería de sonido, no podía tener cualquier persona. En cambio, el Minimoog ya es más accesible, ya lo puede tener alguien en su sala y puede empezar a experimentar con este tipo de cosas. Kraftwerk, como les digo, fueron de los pioneros en traer este tipo de música como a- al pop, a la conversación general. Ellos me parecen muy chéveres. Todo lo que uno está escuchando es hecho a partir de síntesis como muy primitiva, pero pues nos abre mucho las posibilidades de, por ejemplo, tener una banda solamente a partir de sintetizadores y no instrumentos reales. Eh, También ya en los 80 aparece este loco, que no sé si lo conocen, es Brian Eno. Él, pues es más que todo conocido porque es el productor de muchos músicos muy famosos. David Bowie, Coldplay, U2, Talking Heads. Pero él también tiene como su proyecto personal donde hace ambient. Eh, Él es particularmente uno de los compositores que más me han inspirado a mí. Hay algo que cambia como el paradigma también en la música del siglo XX y es empezar a hacer música pragmática, ¿no? Normalmente como que las artes se tienen como algo eh, especialmente para la belleza y olvidamos que también pueden tener una utilidad. Él, él se hace la pregunta, él está en un aeropuerto y nota que el diseño de interiores, la arquitectura del aeropuerto está hecho para que tú puedas hacer tu proceso en el aeropuerto mucho más rápido. Brian Eno dice, bueno, ¿y por qué no ponemos una música que haga que las personas estén tranquilas y puedan llevar a cabo su viaje pues con mucha más tranquilidad? Él agarra una cinta magnetofónica de nuevo con una grabación de un piano y lo que hace es que la corta de principio a fin y la pega en sí misma, lo que hace que sea un loop. Básicamente agarra y estira así la cinta magnetofónica por su habitación. Entonces cuando la reproduce, siempre que se reproduce el loop, por, por la humedad, por el viento, por el espacio, se va a terminar la cinta poco a poco dañando, sí, como dañando, doblándose. Hay veces se reproduce más rápido, hay veces más lento. Y esto pues a mí me emociona mucho porque no solamente es la persona tocando el instrumento, sino que son las leyes de la naturaleza también haciendo una participación en la reproducción de la música.
Entonces, pues lo pueden ver de muchas maneras. Hay gente que habla de que la música generativa es de alguna manera Dios participando en la creación de la música. Y bueno, básicamente esa cinta terminó sonando así. Eh, Voy a adelantarlo un poco, como hacia aquí, hacia esta parte. Ya se empieza a escuchar un poquito la cinta como más destruida, a reproducirse de otra manera. Bueno, no lo vamos a escuchar todos, vean que dura 48 minutos, pero de verdad les recomiendo encarecidamente que escuchen a Brian Eno. Comiencen por este, música para aeropuertos, y traten de escuchar lo que les digo, de cómo el loop de la cinta poco a poco se va autodestruyendo. Mm, es también, les voy a mostrar otro programa que yo uso. Me inspiró mucho en su momento y aquí empecé como mi investigación por lo que es la música generativa. Yo creo que esto no lo van a poder escuchar muy bien, lo van a escuchar muy pasito, pero les muestro muy por encima. Esto es un lenguaje de programación. Es chévere porque es programación visual, se llama Pure Data. Es muy utilizado como en el mundo de la computación creativa, de la programación creativa. Siempre que yo le doy, a ver, aquí se debería reproducir. No sé si lo escuchan muy bien, creo que ustedes deben escuchar como muchos ruidos. Pero básicamente siempre que yo le dé play, va a sonar algo aleatoriamente. Ahora, esto realmente no es aleatorio, sería semi-aleatorio, porque yo hice muchas reglas a partir del sonido que yo quería lograr. Y creo que aquí podemos volver un poco a Bach, lo que les contaba de que él generaba estructuras de pensamiento, de composición, para poder componer rápido y poner a los demás a componer también. Aquí yo estoy haciendo lo mismo, solo que Bach lo hacía con sus hijos y yo lo estoy haciendo pues con un lenguaje de programación. Entonces, básicamente esto está reproduciendo música a partir de las reglas que yo le estoy dando. Y como que esto no termina aquí. Por ejemplo, yo podría agarrar este algoritmo que yo hice y transcribirlo, por ejemplo, para un cuarteto de cuerdas, para violines, chelos, violas, y ya tendría un algoritmo que me hizo una pieza para cuarteto de cuerdas. Eh, yo utilicé, por ejemplo, esa técnica, precisamente esa técnica lo utilicé así en una canción que produje hace mucho. A ver. Eh, utilicé este mismo algoritmo y lo pasé a bajo y cuerdas. Déjame ver si lo encuentro. Y pues esta canción tiene voz, es una canción como tal, y pues, pero fue hecha a partir de un algoritmo generativo. Bueno, otros referentes así, se los muestro bastante rápido. Wendy Carlos, vean ella con el MOOC, acá gigantesco. Esperen, se los stop sharing.
acá Wendy Carlos con su Moog gigantesco. Ella, pues no sé si han visto las películas de Stanley Kubrick, el de La Naranja Mecánica, el de Resplandor. Todas las películas de él, casi todas fueron compuestas por ella a través de este instrumento. Y como les digo, ella puede hacer toda una orquesta entera a partir de síntesis. Veamos un video de ella trabajando que me parece genial. A ver, The development of modern electronics made it possible to Veanla recreate con, music from its con la cinta component parts, magnetofónica. its tones. Wendy made music. Right now we're listening to tracks. Let's put them all together. It needs a little more echo. Hablando de Bach, como que esto no lo planeé, me di cuenta ayer revisando la presentación que ella aquí le está mostrando al presentador cómo está copiando una pieza de Bach, pero con instrumentos electrónicos, y pues me parece muy chévere que todo, de nuevo, siempre nos lleva a Bach. Si me escriben al correo, si les interesa, les puedo mandar ese disco. Creo que lo tengo acá. Ella hizo un disco con mucha música de Bach, hecha a partir de síntesis. Es genial. Aquí lo tengo, yo creo. Es este de acá, Switch on Bach. Súper loco. Ya les muestro. Sí, la vuelvo a compartir, que aquí me enloquecita. Está Susan Shine, este es otro referente por si lo quieren investigar. Ella más que todo es conocida porque hacía jingles con este tipo de técnicas. Ella también hace música muy chévere, de hecho, pero es más bien conocida porque le hacía los jingles como a Atari, a Coca-Cola. Bueno, otro referente que a mí me encanta, Aphex Twin, es uno de los grandes referentes de la música electrónica. Se lo recomiendo muchísimo. Escuchemos esta de acá, bastante rápido. Este me parece muy chévere. Si quieren, también indagamos un poco en cómo se hizo. Traten de escuchar. Traten de escuchar como si es acústico o si es electrónico. Como que cuéntenme qué piensan. Escuchemos un poquito. Bueno, esto me parece muy chévere porque, pues no sé si ustedes creen que es acústico, si es electrónico, pero ya para mí se empieza a desdibujar qué es acústico y qué es electrónico. Yo siento que esta es una batería que está como justo en el punto medio. Si quieren, les muestro más o menos cómo funciona. Voy a cambiar acá con mi superproducción. Este es un... Se ve un poco... A ver. Está un poco lento, pero este instrumento que tengo acá es un sampler. Básicamente esto me permite hacer grabaciones, solo que de una manera mucho más simple que en la cinta. Entonces, por ejemplo, aquí puedo tener una batería. Déjame ver si suena. A ver si suena. Acá. Acá debería estar entrando. Ahí deberían poder escuchar una batería.
por ejemplo, en este aparato de acá, puedo reproducirlo de manera más lenta. ¿Sí ven? Ahí lo reproduce súper rápido. O lo puedo reproducir más lento. Y bueno, se empiezan a generar como estos glitches, como que igual la grabación es de una batería real, pero con este tipo de, como de procesos como que ya empiezan a sonar esos glitches como tan particulares de este músico, de Aphex Twin. Eh, no voy a cambiar acá. Si quieren, veámoslo acá en el programa. Ya me vuelvo a compartir. Aquí en este programa, aquí tengo una batería. Escuchémosla acá rápido. También podemos meterle las técnicas generativas que les hablaba anteriormente. Eso es una grabación de una batería real, pero yo puedo poner efectos que se van a autorreproducir solos. Aquí yo tengo osciladores que están mandando números de 0 a 1 totalmente aleatorios. Esto ya es generativo, esto ya es totalmente aleatorio y los estoy mapeando como a ciertos parámetros como del sample, del sonido. Entonces si lo reproduzco ya empiezan a sonar como que ya empiezan a sonar como errores, repeticiones. Y pues es muy chévere porque de alguna u otra manera como que uno está creando una batería que se toca solo. Entonces como que de alguna u otra manera como que esto es un pequeño cerebro que toca batería sin necesidad de que yo tenga un baterista. Básicamente es el procedimiento que usa Aphex Twin. Pues cabe resaltar que este procedimiento que yo estoy haciendo pues consume mucha CPU. Por eso es algo muy del sonido de los 90, de los 2000. Aquí ya se nota que empezaron a aparecer las computadoras y la computadora haciendo eso, como un puente entre el mundo real y el mundo electrónico, ¿no? Ya como para finalizar la presentación, que ya llevamos como una horita y quiero que pues charlemos un ratico si quieren. Terminamos por donde empezamos. Eh, Google hizo esto que me pareció una locura. Se los comparto acá. Bueno, Google hizo este widget en el cumpleaños de Sebastián Bach, donde básicamente como que estudiaron la música de Bach con todas las reglas que les conté anteriormente y uno puede como darle una melodía y la va a replicar al estilo de Bach. Entonces, si quieren les muestro más o menos. Pongamos estrellita. A ver. Sí, vean esta explicación que tiene acá. Básicamente analizaron muchas piezas de Bach y alimentaron una máquina. Esto me parece genial. Estas reglas que le tomaron a Bach mucho tiempo, con las que hizo toda una escuela para poder componer rápido, ahora lo puede hacer en una computadora también, en 5 segundos que me tomó eso. Y no solamente eso, puedo bajarme como la información MIDI, como de ceros y unos de este widget, y me la puedo llevar acá a mi programa. Me las puedo llevar acá a mi programa. Aquí lo descargué la pequeña piecita de Bach que hicimos acá en un segundo.
Y con el sintetizador que también hicimos, lo vamos a reproducir. A ver. Y aquí ya hice que un robot me hiciera una pieza completa, con mis propios instrumentos, con estas cosas. Y ya, pues creo que eso sería todo. También les dejo acá pues mi contacto, no sé si les van a compartir esta presentación, que les dejo mi contacto con más información mía, mi correo, mi arroba, que hago, pues ahorita estoy incursionando en ser influencer de tecnología musical y este es mi disco, en el cual recojo pues toda esta cháchara de las que le hablé hoy. Aquí recojo muchas de esas técnicas y la pongo en mi música por si lo quieren escuchar, está en plataformas. No se me pierde la cabeza porque la tengo pegada al cuerpo, es el nombre del disco. Y bueno, eso sería todo. Por ahí vi que hay como dudas, preguntas. Sí, Juan, ¿cómo estás con el profe Edwin? Hola Edwin. Por aquí tenemos varias preguntitas, te voy a ir formulando de a una. La primera la hace Juan Guillermo Ramírez. Dice, buenas noches, mi pregunta apunta a lo primero cuando hablabas de Martín Lutero. ¿Es una percepción mía o la música antigua era solo religiosa, como si fuera solo destinada a una minoría o a unos espacios particulares? Esa es una de las primeras preguntas. Esa es muy buena pregunta y creo que ayuda mucho a entender la historia de la música. No es que no hubiera música popular, no es que la gente del común no escuchara música, también había música vernácula, pero sí es verdad que la música religiosa estaba súper separada de lo que es la música popular. Hoy en día uno va a una iglesia cristiana y eso tocan rock, metal cristiano, etcétera. En esa época era todo lo contrario, como que una no tocaba a la otra. Eh, entonces sí, como que también cuando hablamos, por ejemplo, de concepto de música clásica, que es un concepto erróneo, normalmente estamos hablando de esa línea de pensamiento que era más pues para unos pocos, cosa que hoy en día ya es como otra cosa. Pero sí, por ahí va la cosa. Martín Lutero ya trata como de unir estas dos cosas. De hecho, Bach trae melodías de la música vernácula, o sea, agarra como reggaetón que está de moda en esa época y lo trae a la iglesia armonizado para que la gente lo pueda cantar porque lo conoce. Entonces, sí, digamos que la iglesia protestante fueron muy pioneros en unir esos dos mundos. Perfecto. Por aquí dice John Jairo Sosa Monsalve. Recordé viejos tiempos al ver el cassette y recuerdo que venían mensajes subliminales al reproducir la cinta al revés. ¿A qué se debía este fenómeno en ese tiempo? Sí, buena pregunta, no, la verdad no sé. Pero pues no sé, divagando. Yo digo que es precisamente ese miedo. Siempre que sale una tecnología nueva, siempre es el demonio, ¿no? Entonces, desde la antigüedad se inventaron desde que se inventaron la escritura ya se decía que todo iba para mal. Hoy en día, pues, estamos viendo lo mismo con la inteligencia artificial. Todos vamos a perder nuestros trabajos. Yo creo que eso también se da, pues, en las artes, ¿no? Entonces, la cinta magnetofónica era el demonio. Pero sí, no sabría decirte. Sí, yo agregaría ahí que era el cassette permitió que muchas generaciones fortaleciéramos los brazos al devolver la cinta con el lapicero. Un apunte ahí. Sigamos con la siguiente pregunta de Darío Giovanni Montoya Londoño. Juan Felipe, en ese recorrido que nos has mostrado, la tecnología parecía ser como una limitación que a la vez ayudaba a definir el sonido de los artistas. ¿Crees que en las herramientas digitales de hoy, que ofrecen posibilidades ilimitadas, los músicos han perdido en parte esa firma sónica que se creaba con las restricciones del pasado o esta creatividad se ha transformado? Uf, yo creo que, a ver, una cosa no quita la otra, ¿sí? ¿Sí? Como
pues vieron que de pronto yo no tengo que saber tanto de armonía como me tocaba saberlo en el barroco, porque ya tengo de pronto un programa como el que les mostré, Wacken, que me armoniza. Pero asimismo Bach pues no tenía que estudiar diseño de sonido, programación. Yo siento que simplemente como que las herramientas van cambiando y el arte también, la historiografía del arte se debe mirar mucho desde qué herramientas tenían los artistas en esa época. Como cuando la gente dibujaba en las cuevas no significaba que fueran menores artistas, sino que las herramientas que tenían eran esas. Hoy tenemos otras herramientas, entonces yo diría que pues, es como un punto medio, ¿no? Ahorita no hay que ser tan virtuoso en el instrumento, yo considero que no hay que ser tan virtuoso como antes, pero sí hay que saberle a la producción, a la mezcla. Perfecto. Por aquí Carlos pregunta, ¿cómo la música ha cambiado tu percepción de la realidad? Uf, qué buena pregunta. Bueno, yo creo que más que la realidad, la música es un arte que se desenvuelve a través del tiempo. Eh, Cuando uno escucha, por ejemplo, compositores como Brian Eno, que las piezas duran 50 minutos, pero uno la escucha activamente y se te pasan 2 minutos, pues uno se da cuenta eh, pues que la percepción del tiempo es mi propia percepción interna. Cuando uno está trabajando en una canción, es diferente tu escucha en la mañana, tu escucha en la noche. Y bueno, siempre que hablamos del tiempo, se habla de Dios. Hay un tema muy interesante que me gusta mucho. Podríamos hacer otra charla en el futuro al que le interese ese tipo de cosas. Pero hay una ola de músicos que también son teólogos, muchos músicos, Beethoven, Messiaen, Bach. Bach precisamente perpetúan su percepción de lo que tenían de la iglesia, de Dios, en su música. Entonces, como lo que hablábamos de que, por ejemplo, Martín Lutero con la iglesia protestante democratizó la música, entonces precisamente Bach compone democráticamente cosas que se pueden cantar todo el mundo. Eh, entonces, sí, yo creo que sería mi respuesta. Me cambió pues la percepción del tiempo más que todo. Creo que atrás del tiempo se reproducen muchas cosas. Pero bueno, sí. Muy bien. Por aquí Juan Manuel Herrera pregunta, ¿crees que este tipo de canciones también pueden transmitir sentimientos o sensaciones como lo hace la música clásica o otras? Sí, claro que sí. Es un reto. Es un reto porque, por ejemplo, yo aquí en un piano, yo tengo un rango dinámico. Si yo lo toco duro, suena duro. Si yo lo toco suave, suena suave. Inicialmente era muy difícil llevar esa dinámica a la electrónica, como que todo suena duro y ya. Pero ya poco a poco han habido muchos avances y ya la música electrónica tiene dinámica. Igual también son otros intereses, pero yo diría que sí. Como les digo, les vuelvo a recomendar Brian Eno, escuchen eso y de verdad a mí es una música que me abre mucho el corazón. Me abre mucho la escucha y a partir de la escucha me abre el corazón. Está muy bien. Por aquí pregunta Felipe Salgado, ¿qué piensas de la evolución de cómo compartimos y escuchamos la música? Pues antes por medio de discos y cassette y ahora tenemos una gran variedad de plataformas digitales. Uf, esa también es una muy buena pregunta. Es como lo que está pasando en este momento, ¿no? Ahorita con las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, la música ya está en todo lado. Bueno, pues para nosotros como músicos ha sido peor, porque esas plataformas no te pagan nada, más la gente te está escuchando mucho más. Entonces, digamos, otra cosa es como ahorita en el mundo de los algoritmos, ya la música no puede ser larga. Todas las canciones son de 2 minutos, 3 minutos. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, no hay tecnologías buenas, tecnologías malas. Es el uso que le quiera dar a uno. Ese tipo de cosas también ha permeado otras generaciones. Por ejemplo, el disco tiene una cierta cantidad de música que tú le puedes grabar. Entonces la generación que le tocaba grabar en disco tenía que también limitarse a esa duración. Eh, entonces, bueno, como que es una limitación que lleva a nuevas herramientas también.
Perfecto. Por aquí Juan Camilo Sepúlveda dice, Juan, ¿podrías explicarnos cómo los distintos rangos de frecuencia y los tipos de sonidos que nos presentaste que se usan en la música generan reacciones físicas y emocionales en nuestro cuerpo? Es muy curioso que hay música que nos hace sentir diferente. Cuando se empezaron a crear estos tipos de sonidos con electrónica, cómo se explicaba este fenómeno? Sí, súper buena esa pregunta. Es un interés que también viene desde mucho antes de la electrónica, ¿no? La música tiene este poder de que... eh, voy a pasarme el piano un rato. ¿Se medio escucha? Más o Sí, menos. se escucha. Si yo toco este tipo de acordes, creo que todos vamos a estar de acuerdo de que suena feliz. Mientras que si yo toco algo así como... como que ya genera otro tipo de cosas, ¿no? Como una cosa más oscura. Entonces es muy interesante cómo los fenómenos acústicos permean nuestra sensación del espacio. En ese orden de ideas, el compositor también es como un brujo que manipula la emoción de las personas. Eh, Esto no solamente es propio de la electrónica, también es propio pues, de lo acústico precisamente. De pronto, pues como metiendo la electrónica, todo es vibración. Los órganos vibran a ciertas frecuencias. Eh, entonces hay frecuencias pues, cercanas a, por ejemplo, lo que es el corazón. Normalmente el bombo en muchas canciones se asemeja a, a tu, a tu bombeo del corazón y de hecho tu corazón se alinea a lo que esté haciendo el ritmo de la canción. Eh, sí, es muy interesante, creo que nos da para otra conferencia entera hablar de síntesis y emoción. Bien, por aquí Peter Donovan pregunta, ¿cómo crees que los instrumentos como el theremin que se tocan sin el contacto puede evolucionar en el futuro y cómo se podrían incorporar en instrumentos como la guitarra? Buenísima, buenísima esa pregunta. De hecho, creo que me salté otro referente ahí. Eh, pero ese es un interés mío y un interés de muchos compositores, que es cómo unimos estos instrumentos acústicos con estos instrumentos electrónicos. Y ya se ha hecho. Les voy a compartir un último referente. Yo creo que hoy los llené de referentes, pero bueno, escuchen harta música esta semana y me cuentan. Mm, este tiene el theremin, pero también tiene un cuarteto de cuerdas. Es Radiohead, no sé si lo han escuchado. Bueno, es una banda de rock y el guitarrista también toca ondas Martenón y theremin. Y tiene una canción que ellos en general son muy genios en unir esos dos mundos electrónicos y acústicos. Y particularmente en esta canción. Mira, ahí tiene. Básicamente, traten de escucharlo. Hay cuerdas, hay un theremin en la nota más aguda y hay una guitarra acústica. Bueno, este disco también hiper mega recomendado. Yo creo que es de mis top 5 discos favoritos. Y precisamente une mucho lo que es la música electrónica con lo acústico. Perfecto. Por aquí Laura Álvarez nos pregunta, Juan, ¿consideras que la música actual con tantas facilidades tecnológicas y de difusión en plataformas digitales ha ganado una diversidad creativa o por el contrario ha perdido cierta autenticidad en comparación con épocas pasadas? Em, sí, sí, creo que es similar a preguntas anteriores. Eh, t- Lleva otros retos.
Por ejemplo, Radiohead, el referente que les mostré ahorita, pues es algo muy de la invención de la computadora, lo mismo Aphex Twin. Es una música que no se hubiese hecho antes de la computadora, antes de las tecnologías que tenemos ahorita. Yo creo que, que de hecho creo que ese era como un poquito reto de esta conversación, es ver cómo cada instrumento tecnológico en la música y el arte ha sido un detonante para otras cosas nuevas y también una bomba para cosas del pasado. Entonces sí, creo que cada herramienta tiene su cosa. Estás muteado, Edwin. Me automuteé. Natalia por aquí nos pregunta. Eh, Natalia Pineda, la música va evolucionando con el paso del tiempo. Poco a poco, la creatividad humana va transformando los sonidos, dando una mirada al futuro. ¿Crees que los instrumentos musicales pueden desaparecer? No, pues precisamente se van creando unos nuevos y también pues inclusive los instrumentos que relacionamos como clásicos y antiguos pues también han evolucionado. El piano que tenemos ahora no es el mismo piano en el que componía Bach. Es más, Bach ni siquiera conocía el piano, componía era en clavecín. Eh, entonces no, yo creo que el instrumento es algo nato en nosotros. Listo, Natalia, ya por ahí tenemos una respuesta. Vamos por aquí con Diego. Dice Diego, mucha de la música que nos compartes son hechas como tal por las plataformas digitales, pero por cierto parecido que tiene con la música clásica. Podríamos a partir de la música clásica crear estos sonidos, por ejemplo, música de Pink Floyd. Uf, creo que no comprendí muy bien la pregunta, no sé si me la puedes como Claro volver que sí, a decir. dice, mucha de la música que nos compartes son hechas como tal por plataformas digitales, pero por cierto parecido que tiene con la música clásica. Podríamos a partir de la música clásica crear estos sonidos, por ejemplo, música de Pink Floyd. Uf, estoy tratando como de entenderla un poco. Eh, Habla del parecido entre las músicas clásicas y eh, básicamente que quiere como resolver si si esa, ya me enredé y yo. Podríamos a partir de la música clásica crear estos sonidos. pues Los bueno, sonidos. de lo que medio entendí de la pregunta, pues bueno, creo que, por ejemplo, vimos Stockhausen, vimos que realmente como estas exploraciones vienen pues muy de la música euroclásica. Igual veamos que desde Bach ya esa unión entre clásica y vernáculo popular pues ha ido poco a poco difundiendo y ya lo que es el siglo XX también es eso un poco, que ya no hay alta cultura y bajo cultura, todo está en un mismo ambiente. Entonces, por ejemplo, ahí mencionas a Pink Floyd, que para mí Pink Floyd son unos genios también totales. Los puedo poner al lado de grandes músicos pues euroclásicos que relacionamos más con la academia. Yo diría que pues todo está en un mismo entorno y los músicos tenemos nuestras herramientas. Hay muchos músicos que exploran pues con estos que son clásicos de escuela clásica, como yo, por ejemplo, pero que les gusta mucho la tecnología. Oliver Messiaen, ahí les mostré a Stockhausen. Entonces, digamos que sí. Perfecto. Y por aquí Jorge Leonardo Céspedes pregunta. Primero dice, la música es una vibración, una frecuencia. Algunas frecuencias ayudan a sanar de sanar de manera física, mental y hasta espiritual. Considera que algunos géneros musicales han permeado a la sociedad actual para que se generen más conflictos sociales, violencia, la desconexión con el otro, el altruismo, incluso la conexión propia. Wow, qué pedazo de pregunta. Y de hecho es una pregunta de las primeras preguntas que se hacen a partir de la música. De hecho, el propio Platón se la hace en La República, ¿no? Que Platón echa a los poetas precisamente por eso, por el poder que tenían. Eh,
Uf, es una respuesta un poco personal, yo considero que sí, que sí, la música puede ser muy, muy política y puede, en esta euforia que nos puede dar, puede hacernos cantar cosas. eh, Pues, por ejemplo, les mostré el ejemplo de los futuristas, ¿no? Que ellos eran súper pro Mussolini y su música, sus obras eran el carro, tienen pinturas como de bombas, de tanques de guerra. Yo consideraría que sí, pues no, tampoco es como pues de satanizar ciertas cosas, pero, pero más que todo lo chévere de esta pregunta es que nos vuelve consciente del poder que puede tener la música, el arte en general en nosotros, que muchas veces olvidamos como esto nos está premiando un poco. Perfecto. Hasta ahí llegan las preguntas. Entonces, creo que ya podemos ir cerrando. O si alguien tiene alguna otra, la puede escribir en el chat. Agradecerte por este tema tan especial. De una vez invitarlos a al siguiente encuentro dentro de 8 días, donde me toca a mí y vamos a hablar un poco del cine y la literatura. Y vamos a hacer un poco de apreciación cinematográfica. Entonces, a vos, Juan, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo creo que nos toca y va en la línea con todo lo que estamos viendo en esta cátedra nómada, sino que pongan ahí las manitos, pues, para que afirmen lo que yo estoy diciendo. Ha sido muy chévere, muy sustancial lo que nos has compartido hoy y también lo conectamos con los otros exponentes que han estado y así vamos como configurando este universo de la cátedra nómada. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan un excelente día. Listo. Entonces los esperamos el próximo miércoles y vamos adelante con nuestra cátedra nómada. Hasta pronto. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche.